Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El área metropolitana de Guadalajara ya cuenta con los instrumentos de planeación, los ordenamientos ecológicos y los planes urbanos que hacen posible uno de los proyectos ambientales más ambiciosos de su historia, el Anillo Verde, o visto de forma más integral, el Corredor Biológico Metropolitano. La superficie disponible permite cerrar un anillo o dona con vastas arboledas y valles agrícolas desde la barranca del río Santiago al norte hasta el lago de Chapala al sur. Es un espacio que rebasa 250,000 hectáreas de superficie, esto es, casi 3 tantos el área metropolitana. La urbanización ha provocado, entre otros impactos al entorno natural, la fragmentación de ecosistemas y el cambio de uso de suelo de agrícola a urbano, principalmente en las áreas contiguas a la ciudad. Actualmente no existe en el área metropolitana de Guadalajara un marco que a escala metropolitana identifique áreas de alto valor ambiental independientemente de los límites municipales y que les brinde políticas de protección. En respuesta, es necesario dirigir el crecimiento de la ciudad hacia adentro y dar importancia a los usos de suelo no urbanos que brindan servicios para el bienestar de las personas, entre los que se encuentran favorecer la regulación climática, la formación de suelos, la recarga de aguas subterráneas, mejorar la calidad del aire y contener inundaciones. Señala desde el año 2015 el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, documento que los 9 ayuntamientos han determinado de consulta obligatoria para su manejo del territorio. De esta manera, añade el texto, se propone entonces un sistema de referencia que identifique áreas de alto valor ambiental y agrícola dentro y fuera de la huella urbana para su protección o conservación, buscando establecer conectividad entre las unidades de paisaje, corredores ecológicos y agrícolas. Dentro de este sistema también se establecen diferentes políticas de uso de suelo en el área periurbana, buscando contribuir a la compacidad de la aglomeración y la reorientación del crecimiento hacia el interior del área metropolitana. Desde 2005, con el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, se planteó establecer un corredor biológico metropolitano que buscaba cubrir 2 necesidades básicas de la conurbación. Por una parte, conectar y preservar las áreas verdes para asegurar la calidad del aire y de las condiciones de vida. Y en un segundo término, que los corredores naturales y áreas verdes sirvieran para la retención de recursos hídricos. Destacan los investigadores Gabriel Torres González y Jorge Alberto Cruz Barbosa, que han elaborado la última propuesta de Anillo Verde. Frente a la gran expansión que amenaza con anexar a la zona metropolitana 23, Poncitlán, Ocotlán y Jamay, en un futuro no muy lejano, un planteamiento ambiental básico es garantizar que existe un anillo verde que sirva como área de amortiguamiento y contención urbana y que además garantice la prestación de servicios ambientales que van a demandar una población creciente que ya supera 5 millones de habitantes. En la actualidad, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tlahuacán de los Membrillos, Tlaquepaque y Juanacatlán cuentan con programas de ordenamiento ecológico local, o POEL, y revisan otros instrumentos para incluir herramientas ambientales que den soporte al anillo verde. El principio articulador es pasar de las áreas naturales protegidas como islas de conservación a la integración de archipiélagos que llevan a potenciar la conectividad ecosistémica, describe la zona objetivo el propio Gabriel Torres González. Por esa vía es una manera de buscar establecer como 10 puntos de interconectividad de todo el territorio, partiendo de la barranca del río Santiago a la Primavera, y ahí conectaríamos con lo que ya desde hace tiempo se conceptuaba como el Corredor Biológico Metropolitano, seguirle hacia Tlajomulco, por el cerro de Totoltepec y Latillas, y conectar a Cerro Viejo para seguirte hasta prácticamente hacia porque en eso conecto. Otros ordenamientos que nosotros trabajamos fue lo de Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, etcétera, en el que estuvimos trabajando, y ahí estaban todas esas áreas también muy fáciles de conectar y como áreas realmente con potencial ambiental. Supongo que ayuda el decreto que hizo el gobierno del estado del área de Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos. De hecho, es parte de lo que ahí se puede vincular, pero pasar luego también a otra parte de Poncitlán donde tienes varios cerros importantes, o llegas a Cóndiro Canales donde ya también está protegido, le das la vuelta y sigues rumbo a Juanacatlán y te conectas otra vez para enrumbar otra vez a la barranca del río Santiago, ¿no? Pero esto no es viable si no haces también otra forma de ir creando corredores biológicos, puntos de conectividad
y en ese sentido hacer un verdadero sistema de áreas naturales protegidas o de terrenos o territorios que te permitan en ese sentido tener hasta, pues si estás haciendo un desarrollo tan brutal de lo urbano, pues, lo que necesitas también es tener pulmones, tener vías de... O sea, aquí estás incluyendo el territorio urbano también. Sí, pero el territorio urbano no para urbano, es decir, no necesariamente es para quitar condiciones de urbanización, al contrario, es para respaldar con condiciones de medio ambiente que te permitan la sobrevivencia de la gente y que te permitan desarrollar mejor las condiciones de las áreas, ¿no? Así, por ejemplo, es que incluso ha surgido de manera natural experiencias como lo de el Colomos 3, con grupos que desarrollan una lucha muy importante para que se conserven estos espacios. El Río Azul de Tonalá, el Cerro de la Reina, etcétera. Cerro del Cuatro. Pero es ese tipo de cosas que necesitas de alguna manera vincularlas. Puede ser con corredores biológicos, puede ser con parques lineales, puede ser con una serie de elementos que también te vayan permitiendo tener esas posibles vinculaciones e ir potenciando en ese sentido el territorio y equilibrándolo para que haya también en ese sentido posibilidades preservar, por ejemplo, manantiales, acuíferos, cauces, etcétera, que te permitan en ese sentido ir en ese sentido mejorando la calidad de la ciudad y de las zonas, ¿no? Hay, por ejemplo, hay un parque de San Gaspar en Tonalá que puede ser muy interesante. Hay pequeños, pues lo que se van quedando como enclaves chiquitos, como el Parque González Gallo, como esto, como lo otro, que puedes ir en ese sentido creando vinculaciones sin gastar mucho. No se trata de hacer grandes inversiones, se trata de, al contrario, aprovechar iniciativas locales, sobre todo que te permitan en ese sentido establecer las vinculaciones, como se ha dado ya, por ejemplo, lo de Colomos 3 y lo del ECA de Queiroz, por ejemplo, son ejemplos, y también lo que el Mixtiquil, a pesar de todos los problemas que ha tenido. Y bueno, con problemas también Parque San Rafael, pero hay una lucha vecinal muy empecinada por preservar el parque. Sí, y incluso los pueblos de la Barranca, Izcatán, Guastla y lo que es los patios, por ejemplo. Pero se requiere pasar de la autocomplacencia a una visión crítica que haga viable esa protección, advierte por su parte el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Curiel Ballesteros. La importancia del llamado Anillo Verde para el área metropolitana de Guadalajara. El tener la ciudad rodeada por ecosistemas es sin duda una garantía de bienestar. Es una infraestructura verde que nos permitiría afrontar los cambios globales más críticos en Jalisco, que son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el sellado de los suelos con mayor capacidad de producir alimentos. Que junto esto con las determinantes sociales, en la actualidad pudiesen revertir la tendencia hacia la alta de la mortalidad prematura de la que sufre 1 de cada 3 jaliscienses que mueren entre los 15 a los 64 años en la metrópoli hoy en día. Claro que para ello necesitamos más que un cinturón paisajístico arbolado, ecosistemas vivos y sanos a nuestro alrededor. Lastima que esta infraestructura verde de tanta urgencia se visualice más que una determinante ambiental para la salud y bienestar de los habitantes de la extensa ciudad en una determinante política para justificar el excesivo cambio de uso del suelo que sufren en la actualidad municipios como Zapopan y Tlajomulco, y donde se proyectan en sus ordenamientos una serie de urbanizaciones aún en zonas de riesgo y a costa de esos ecosistemas que son fundamentales para lograr un mejor futuro para los jaliscienses. Me explico. Cuando uno revisa el ordenamiento ecológico territorial de municipios como el de Tlajomulco, pareciera que este anillo verde es una pobre compensación a la serie de cambios de uso del suelo para infraestructura urbana, inclusive, como lo decía, en sitios de riesgo como los próximos al aeropuerto. Otro problema es que el cinturón verde como determinante política en el ordenamiento se basa más en convocar a reforestaciones, aún en lugares donde el ecosistema tiene capacidad de autorregenerarse, en lugar de fortalecer una capacidad política para ordenar el territorio, reducir presiones y dar certidumbre a la salud de los ecosistemas existentes y a las poblaciones que allí habitan.
Por otro lado, en Zapopan seguimos viendo áreas naturales protegidas sin manejo real, como en el Nisticuil, donde este año especies silvestres como tigrillos, zorras y mapaches han aparecido muertos en el área protegida, mientras se realiza un cambio de uso del suelo a sus alrededores que denota una escasa capacidad de regulación y valoración de los ecosistemas circundantes. Sí, hace falta ser más estratégicos en el uso del suelo, conservar, proteger y restaurar ese patrimonio natural y asegurar la articulación de los corredores biológicos de alta biodiversidad para beneficio de la ciudad y detener la expansión urbana que está generando múltiples patologías. ¿Ya se camina a constituir este mosaico de territorios protegidos en torno a la ciudad? La activista Tania Vázquez, Premio Jalisco 2020, por su trabajo en el tema ambiental, cree que sí. El tema del POEL Tlajomulco, para la causa que hemos defendido, que es decir, ya no más casas en el bosque de la primavera, como pudiera ser el fraccionamiento Santa Anita Hills y después la posterior emisión del decreto del Cerro del Tajo que se impulsa desde esta lucha, puedo decirte que específicamente el POEL de Tlajomulco cumple con esa defensa emblemática porque casualmente ese desarrollo está dentro del territorio de este municipio. Y aquí vendría la incómoda comparación con el POEL de Zapopan, que aunque sí protege la parte del decreto del Cerro del Tajo, pues desaprovecha la oportunidad de proteger más áreas que servirían de conectividad para el bosque, como se vio con el corredor biológico hacia la barranca de Huantitán y hacia el Cerro del Tepopote. Entonces, pues la diferencia con el POEL de Tlajomulco es que este sí está planteando que no solo se proteja el área del bosque de la primavera, sino que conserve corredores biológicos con conectividad al Cerro Viejo y justamente esa conectividad con otras áreas naturales que se me pudieran estar pasando es lo que mantiene la salud de esos ecosistemas. Claro ejemplo de ello es esa consolidación de lo que ellos llamaron el corredor Tlajomuli, el cual atiende en primera instancia pues la necesidad de instaurar como un sistema verde periurbano, como un anillo verde que permita pues no solo dirigir el crecimiento de la ciudad hacia adentro, sino que también haya una importancia en los usos de suelo no urbanos que se conserven precisamente porque brindan servicios ambientales a las personas de la ciudad, ¿no? Que como es favorecer la regulación climática, la recarga de mantos acuíferos, la calidad de aire y etcétera. Ese corredor Tlajomuli, en ese POEL de Tlajomulco, creo que es la consumación de una ruta hacia una regeneración ambiental del municipio que ya le hacía falta repensar toda esta situación, ya que lo que hemos estado observando en este corredor Tlajomuli es que es como una columna vertebral para las zonas de desarrollo integral señaladas en ese mismo POEL, que logra un mayor equilibrio en el territorio municipal, porque casualmente de esa superficie de ese corredor, que son cerca de 17,000 hectáreas, el 60% corresponden a áreas naturales protegidas ya desde ese POEL. Entonces, pues para la defensa que nosotros hemos dado por el bosque, por esta causa del bosque, pues instrumentos de planeación como un POEL con miras a la verdadera protección de áreas naturales, como lo fue en este caso el de Tlajomulco, pues nos sirven mucho para seguir en la ruta de la preservación, pues iniciada desde la ciudadanía y en este caso con un decreto del Cerro del Tajo y ahora con un POEL que blinda ese decreto del Cerro del Tajo, pero sobre todo que es más ambicioso y va más allá, conservando otras áreas naturales que le dan conectividad al bosque con otras áreas naturales.
Algunos pasos para lograr el anillo verde. 1. Apostar por las iniciativas y capacidad vinculante de los grupos interesados en la conservación de espacios que operan desde lo local, con una lógica que subraya procesos voluntarios e iniciativas espontáneas. 2. Identificar 10 puntos geográficos clave para la conectividad, como los pueblos de la Barranca del Río Santiago, el Corredor Biológico Metropolitano, que es la red de parques y ríos del interior de la ciudad, las zonas de Tlaxomuli, Cerro Viejo, Anillo Lago de Chapala, Sierra Cóndiro Canales y la serranía de Zapotlán y Juanacatlán. 3. Evitar la tentación autoritaria desde la metrópoli, que cierra el camino a las iniciativas y voluntad conservacionista e incluso produce la aberración de la desposesión por conservación. Hay que empezar a pensar en el futuro de la ciudad y la metrópoli está en esos sitios y en la iniciativa de esos pobladores locales. 4. Planeación estratégica de largo plazo con base en las fuentes de agua y de alimentos para abasto de la ciudad y de espacios y procesos biológicos de alto valor ambiental. ¿Cómo se puede justificar un anillo verde en torno a la ciudad? Eduardo Santana Castellón, investigador y coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, lo analiza. Cuando analizamos las propuestas de cinturones verdes en torno a ciudades, a mí me parece que la mejor forma de abordarlos es con 3 enfoques conceptuales. Uno es el de sustentabilidad con sus 5 componentes: el ecológico, el económico, el social, el político y el cultural. La otra es con un enfoque de funcionamiento de sistemas complejos, y los sistemas están compuestos de subsistemas que los permite operar y son parte de suprasistemas más grandes los cuales le ponen un marco referencial para operar. En este caso, el sistema urbano, donde vivimos la mayoría de las personas del planeta y de México en ciudades. Y el otro es un enfoque de política ecológica que incluye el elemento de inequidad. Esto pudiera entrar en el componente político de la sustentabilidad, pero vale la pena separarlo. Los cinturones verdes, pues en realidad son propuestas muy antiguas. Ya en la Biblia y en el Corán se hablan de cinturones de vegetación natural o de bosques o de campo en torno a ciudades. En el periodo feudal de Europa se establecieron áreas de protección de bosques en cinturones en torno a zonas que pudiéramos llamar urbanas, e inclusive en el periodo prehispánico en América y en otras culturas antiguas de la China y de la India, hay elementos de conservación de bosques y de protección de bosques en torno a los asentamientos humanos. Así que la historia es muy antigua, no es nuevo, pero hay nuevas formas de verlo o de mirarlo. Tal vez lo mejor es dar algunos ejemplos para poderlo analizar. Desde el marco conceptual de los 5 componentes de la sustentabilidad, el cinturón verde, ¿qué es? En esencia es un área alrededor de la zona urbana definida como una alta densidad de infraestructura que objetivamente se puede medir ya sea por densidad poblacional o por superficie que está cubierta por concreto o superficie que ha sido impermeabilizada por las construcciones de vivienda, industriales, de transporte, de los seres que hemos hecho los seres humanos en las ciudades. Entonces, en ese entorno natural y rural, o silvestre y rural, dependiendo del uso que se le está dando a la tierra, se dan una serie de servicios ambientales importantes que, de hecho, en el marco pues, del Museo de Ciencias Ambientales, donde yo trabajo,
es la esencia del análisis de cómo la ciudad depende de estos ecosistemas naturales y paisajes rurales para subsistir. La ciudad no puede subsistir sin ellos. Y en este caso es la producción de agua en las cuencas, el papel de los bosques en regular la temperatura, el papel de los bosques para la captura de carbono, para el mantenimiento de la biodiversidad, el papel de los humedales, de los lagos, de los ríos, de las lagunas, y el suelo agrícola, que aparte del valor importante que tiene de producir alimentos para la ciudad, también juegan papeles importantes en la captura de carbono y la reducción de producción de gases de efecto invernadero, y también para la regulación del agua. Se trata de zonas de conservación de la cultura tradicional, pero también de contrastes entre colonización y la cultura de la violencia. Entonces, todos esos valores que hemos mencionado muchas veces para el bosque urbano, por ejemplo, dar un espacio natural de recreación para, pues, que alimente el espíritu, que también lo necesitan los seres humanos. No todo es materia, mucho es ideas y emociones y sensaciones y esas experiencias que solamente se tienen en la naturaleza. Eso es lo que proveen esos espacios en torno a las ciudades, que se mantienen como rurales o se mantienen como naturales. Disminuyen la contaminación del aire, en fin, muchas otras cosas. Desde el punto de vista cultural, el paisaje rural es el que resguarda las culturas tradicionales. Si uno se da cuenta, es en estas zonas rurales y silvestres donde se mantienen las tradiciones indígenas, las tradiciones campesinas, las tradiciones inclusive como la charrería o la tradición de sembrar y cosechar ciertos cultivos, ciertas variedades de maíz, de frijol, que se han perdido por el desarrollo de la agricultura industrial en muchos lugares, y son estos ambientes rurales y silvestres los que lo mantienen. Entonces es como un resguardo de la cultura. La cultura en la ciudad evoluciona mucho más rápido que la cultura en el campo, y eso tiene sus beneficios, pero también tiene cosas que no son tan positivas. Entonces ese es un elemento valioso del cinturón verde. Desde el punto de vista social, pues es una contradicción, porque la periferia de las ciudades, en donde se plantean hacer cinturones verdes o cinturones agrícolas, es el área que, si vemos qué es lo que la ocupa, qué es lo que la usa, desde el punto de vista de vivienda, son los dos extremos, son los ricos y son los pobres. O sea, los pobres que vienen del campo a colonizar esa zona periférica, inmigrantes hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, y son los ricos que escapan de la ciudad y de la contaminación para estar en un ambiente más natural y más rural. Entonces se dan los dos procesos de dos sectores sociales que representan extremos, y aquí en Guadalajara lo vemos claramente en el Palomar, Bugambilia, o un caso muy claro es Las Cañadas y Lomas del Centinela, que los divide el bosque del Centinela, y Las Cañadas es un área con campos de golf, con mansiones, con una puerta, es un coto para poder entrar y pasar. Y del otro lado está Lomas del Centinela, con altos grados de marginación, de los más altos en la zona metropolitana de Guadalajara, e inclusive altos niveles de violencia y de drogadicción. O sea, ahí recientemente pues se encontraron tumbas clandestinas, fosas de la dinámica del narco. Entonces, de hecho, también esos ocurren los dos. O sea, no dudo que haya narcos viviendo en Las Cañadas, que son los que generan la dinámica, que generan las tumbas y los asesinatos
en la zona pobre de Lomas del Centinela. Entonces, tenemos esa dinámica de quienes colonizan esa periferia urbana y en un momento dado, pues van destruyendo las posibilidades de tener un cinturón verde y un cinturón agrícola y rural en torno a las ciudades. El mercado es una herramienta que por sí sola destruye el entorno. Entonces, lo que define el motor principal del desparrame urbano, del crecimiento urbano desmedido de baja densidad sobre tierras silvestres o sobre tierras agrícolas, es el mercado inmobiliario y el valor del suelo. Entonces, cuando los créditos a la vivienda, los créditos federales, se colocan para hacer proyectos de desarrollo en la periferia, pues no hay zonificación que pueda parar eso. En realidad, son los factores económicos lo que finalmente define cómo se usa el suelo periférico y si se puede o no hacer un cinturón verde. Entonces tenemos que se construyen los cotos, que pueden ser cotos para gente pobre o cotos para gente rica. Ya hay cotos, es lo terrible, hay cotos ahora tanto para ricos para pobres, muy lejos del centro de la ciudad, porque ahí es donde los desarrolladores compraron el terreno más barato. El área metropolitana de Guadalajara tiene un Producto Interno Bruto superior a varios países de Sudamérica y de Centroamérica. Y de hecho, en esta ciudad se concentra prácticamente de 3 a 4% de la riqueza que se genera en México. No obstante, no hemos podido generar una red verde que sustente esta economía tan importante. No es posible que sobreviva un entorno económico cuando no hay condiciones ambientales óptimas. Estoy hablando del agua, estoy hablando del clima, estoy hablando de los espacios de esparcimiento, estoy hablando de la posibilidad de que la gente salga a un parque a disfrutar y a poder minimizar el impacto psicológico de la vida cotidiana en una gran ciudad. Guadalajara no tiene ni ha financiado más que una red muy modesta de parques que se está planteando ahora a través del IMEPLAN y la CEMADET y que tiene que formar parte de un ambicioso proyecto que abarca sobre todo el tema del anillo verde. Son los grandes pendientes metropolitanos que solamente si son realidad harán posible que esta ciudad tenga un futuro promisorio y mantenga esta enorme productividad económica. El coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG destaca el enorme costo ambiental que ha traído que la ciudad se disperse sobre su periferia. Y al gobierno dar créditos para tanto construcción como para compra de vivienda, pues está promoviendo la destrucción de esa zona periférica natural de la ciudad o esa zona periférica de producción de alimentos. Entonces, esto genera muchos problemas, o sea, porque bueno, ya sean favelas o comunidades, cinturones de pobreza en torno a las ciudades, o sea, áreas como en la Primavera, que más bien es personas con buen nivel económico, con capacidad de adquisición alta para casas muy caras, pues implica aumento en el tiempo del transporte de la ciudad a esas zonas, implica mayor quema de combustible en este transporte, por lo tanto, mayor emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso donde las personas se deben trasladar en transporte público, en autobuses, camiones, o que hay embotellamientos muy grandes a la entrada de la ciudad en las mañanas, en las horas picos y la salida en las tardes, implica la desarticulación familiar y la desarticulación barrial, porque las mujeres que trabajan y los hombres que trabajan, pero especialmente las mujeres que están solas dirigiendo una familia, no pueden estar mucho tiempo en sus casas y entonces los niños están en la calle y caen presa de la delincuencia. O ocurren mayores accidentes en la casa con niños chicos sin un adulto que los cuide.
Entonces, no solamente es que se afecta el medio ambiente, hay una afectación social seria por una ciudad que no es compacta y que de baja densidad va creciendo sobre esa zona. Entonces, por eso es valioso tratar de contener la ciudad. Pero, repito, no se puede contener la ciudad solamente en bases a decretos de zonificación, porque se necesitan otros mecanismos. Y ahí entramos en el componente político y de política económica, porque finalmente tenemos una dinámica perversa, la verdad, en la cual muchos de los desarrolladores inmobiliarios aportan a campañas de políticos y estos entonces, si ganan las elecciones, pues le deben favores y ayudan a dar permisos, ayudan a que se hagan inversiones, ayudan a que se cambien el uso del suelo, que se cambien los planes parciales para permitir desarrollos que tal vez la comunidad no quiere, pero que le convienen a los inversionistas que donaron dinero a un partido político. Entonces, ahí la inequidad y la diferencia, ese es un elemento muy grande que no permite la participación democrática. La inequidad hace que de pronto entonces se tomen decisiones políticas que no permiten desarrollar de manera racional a la ciudad y esto implica el reconocer que el mercado no puede dirigir las direcciones de desarrollo de la ciudad. O sea, tiene que haber una base ética, una base moral, una base política, que esa ética y moral y esas prioridades éticas y morales se reflejen en las directrices políticas, y eso finalmente es lo que le da dirección al mercado. El mercado es solamente una herramienta para definir cómo nosotros distribuimos recursos o se definen prioridades de producción. Pero es una herramienta que se puede usar bien o se usa mal, como un martillo. Puede servir para construir una casa o para romperle el cráneo a una persona y matarla. Entonces, el mercado es lo mismo, puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas malas. De este modo, se necesita una política doble, de incentivos pero también de sanciones, para cambiar claramente el juego perverso del crecimiento inmobiliario, agrega Santana Castellón. Estamos ante una situación donde la zonificación es necesaria pero no es suficiente, porque el poder del mercado arrasa con cualquier limitación que imponga la zonificación. Entonces, si la zonificación no viene acompañada de políticas económicas, de incentivos y desincentivos, o sea, se requieren manzanas y se requieren garrotes, las dos cosas, para darle rumbo a el establecimiento de un cinturón verde efectivo. Entonces, si no viene acompañado por eso, pues generalmente fracasan. Y se dan inclusive situaciones perversas donde el cinturón verde de pronto se ve como un enemigo de la construcción de viviendas accesibles para la población, y donde hay una escasez de vivienda, entonces un sector de la población ve el cinturón verde como un proceso de gentrificación o de aburguesamiento de la periferia de la ciudad, para que solamente aquellos que tienen dinero pueden comprar casas o rentar casas en un entorno natural o rural lejos de la ciudad y moverse en sus coches privados para llegar rápidamente a la ciudad. Y esos resultados perversos hay que ver cómo se combaten o cómo se impide que ocurran, pero solamente se puede hacer con una política económica de uso del suelo. De hecho, en algunos casos, los cinturones verdes lo que generan es mayor desparrame urbano o mayor crecimiento urbano desmedido, porque entonces empiezan a construir viviendas aún más lejos y el cinturón verde se vuelve como una dona alrededor de la ciudad, con un hueco al centro, la ciudad densa en el centro de la dona, y después
zonas suburbanas con personas de alto poder adquisitivo al otro lado de la dona, en la parte exterior de la dona. Y eso obviamente no es lo que se quiere. Entonces, pues para poder mantener y crear un cinturón verde efectivo, hay que tomar en cuenta esos elementos. Pues, entonces, desde ese punto de vista, de hecho, hemos hablado de que se requiere para lograr un desarrollo armonioso y sustentable de la ciudad, frenar la expansión urbana a través del establecimiento de cinturones verdes o cinturones rurales. Pero como esto está causado por los altos costos de la tierra intraurbana adentro de la ciudad y los bajos costos de la tierra periurbana, entonces los créditos para la vivienda se van a este entorno periférico, y eso genera todos los problemas que ya mencioné, de aumento de criminalidad, calentamiento global, efectos en la salud pública, estrés psicológico en las personas, reducción inclusive de empleo, aumento en el costo de vida, y un ineficiente uso de agua, de la energía, y la destrucción del tejido social y familiar, así como los servicios que proveen los ecosistemas productivos, rurales y naturales, que incluye, como ya mencioné, la captura de carbono y la regulación del agua que permite que la ciudad sobreviva. Entonces, se debe crear una agencia para implementar mecanismos fiscales con créditos, con subsidios, con incentivos, con multas, con compensaciones, que fomente el crecimiento dentro de la ciudad, intraurbano, y limite el crecimiento periurbano. La idea es desincentivar la especulación intraurbana y periurbana para fomentar la construcción de vivienda dentro de la ciudad en esquemas mixtos, intensivos, y la creación de áreas verdes. ¿Cómo habilitarlo? Con medidas diversas como la compra y expropiación de terrenos intraurbanos, su inserción en el mercado de vivienda a costos accesibles, permutas y fuertes sanciones a la invasión a zonas no aptas. Creemos que parte de esto es fomentar la plusvalía intraurbana mediante un marco legal y un financiamiento para infraestructura y equipamiento para la regeneración urbana a lo interno. Entonces, esto es importante. No se puede hacer una política de cinturón verde si a la misma vez, de forma simultánea, se hace una política de reactivación al interior de la ciudad. Y necesitamos para esto una agencia que promueva actividades de compra y expropiación de terrenos y consolidación de terrenos dentro de la ciudad para insertarlos en el mercado de vivienda con costos accesibles. Eso debe ser la prioridad. Hacer permutas con terrenos intraurbanos, con terrenos periurbanos, para fomentar la densificación y poder proteger del desarrollo urbano las zonas periféricas para que sean áreas naturales y áreas rurales. Entonces, este cinturón verde, con vocación agropecuaria, con vocación boscosas, de humedales, pues ya ahora sí permite contener el crecimiento urbano y todos estos servicios ambientales, pero solamente acompañada la zonificación con estos mecanismos económicos que finalmente hace que el desarrollo inmobiliario se dé al interior de la ciudad, mejorando así el ambiente para todos y cumpliendo la responsabilidad gubernamental de asegurar una vivienda digna para todos los sectores de la sociedad. El futuro de lo ambiental en la metrópolis deberá ser integral, advierte el director del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, Mario Silva Rodríguez. Estamos haciendo un trabajo con la CEMADET para la creación del Sistema Metropolitano de Servicios Ambientales.
reconociendo que ecosistemas clave como la primavera tienen mucha presión urbana y hay una dependencia importante por el agua, el oxígeno, el clima que ayudan a regular, pero que no son el único ecosistema que tiene esta función. Está Cerro Viejo en el sur de la metrópoli, Juanacatlán tiene una superficie de bosque importante, tenemos la barranca de Huentitán hacia el norte, compartiendo incluso un tramo hacia el oriente de la metrópoli, pero dentro de la ciudad, dentro de la parte urbana, tenemos que fortalecer la red de bosques urbanos. Por eso se creó la agencia con la intención de reconocer que hay parques que no tienen solo una función recreativa, sino que tienen una función ecosistémica. El anillo periférico tiene como meta convertirse en el parque lineal más grande de la metrópoli, con 27,000 árboles más que buscamos que tenga como parte del proyecto de mi macro periférico, y crear una suerte de cinturón verde que ayude también a descargar la presión que le hacemos a la primavera. La primavera es un ecosistema muy importante para la metrópoli en general, pero fundamentalmente para el poniente del área metropolitana. Hay una dependencia casi íntima de los habitantes con la calidad de este territorio. Evidentemente el proceso de planes parciales de Tlajomulco y de Zapopan es un trabajo en el que nosotros estamos participando, buscando conservar el porcentaje de ecosistema que tienen, y el IMEPLAN en este 2020 trabajará con el municipio de Tala, al ser el mayor poseedor del territorio de la primavera, para acompañarle con el tema de sus instrumentos urbanos, aunque no esté formalmente en el área metropolitana. ¿Esto sí no está sería en la como región. un indicio de que entraría pronto al...? No, porque para nosotros lo importante sería apoyarlos entendiendo que es la región metropolitana, que la región metropolitana se caracteriza no por la continuidad física de la urbanización, sino porque hay ecosistemas estratégicos o fenómenos económicos importantes. Es el caso de Chapala y Tequila, forman parte de la región metropolitana por el turismo. Tala forma parte de la región metropolitana porque es poseedor de la mayor parte del bosque de la primavera. La región metropolitana es una figura que está contenida en la Constitución también. No ha habido una declaratoria de región metropolitana. La gente le tiene, digamos, entre el circuito de quienes conocen este tema, un poquito de miedo porque piensan que en automático es que se expanden. No estamos buscando la expansión urbana de la metrópoli, pero sí estamos buscando que la ciudad, la parte urbana, sea corresponsable con los ecosistemas que la circundan. Ahora, este cinturón verde es una especie de amortiguador también, ¿no? Totalmente, y porque, por ejemplo, la primavera, como parte del decreto de protección, es un refugio de flora y fauna. Ese es el estatus dentro de las áreas naturales protegidas en el marco jurídico nacional que tiene, porque sirve de refugio de flora y fauna. Lo que vemos cuando hay incendios forestales muy intensos en la primavera es que, sobre todo aves, empiezan a habitar otros lugares de la metrópoli, algunos camellones o corredores que, como tienen cierta cantidad y calidad de arbolado, pues van y viven ahí, ¿no? Es muy común ver pericos a la altura de Zapopan, en San Rafael, pájaros carpinteros en la zona de Providencia. Sí, en la zona de Chapalita, que antes era muy difícil ver a los pájaros carpinteros, incluso en la propia primavera, ¿no? Entonces, el refugio de flora y fauna es importante, y la creación de los bosques urbanos con esta agencia va orientada a eso. Estamos homologando la salud forestal, teniendo técnicos que ayuden al combate del muérdago, podas adecuadas, aumento de superficie verde en los bosques urbanos. Buscamos tener más bosques urbanos en municipios que hoy no tienen bosques urbanos, y la creación de corredores verdes con infraestructura asociada al transporte, que es el caso de mi macro periférico. Obviamente el proyecto del aeropuerto tendría esa misma lógica, línea 4 tendría esa misma lógica, y de esta manera pues quitar algo de presión y generar corredores que conecten ecosistemas con arbolado de calidad. El tema no es plantar los árboles, el tema es darle un mantenimiento adecuado para que estos sujetos forestales tengan salud. El Anillo Verde es una mirada al futuro de la ciudad, advierte Gabriel Torres González, uno de sus promotores principales en la actualidad. El proyecto Anillo Verde en realidad es un proyecto, digamos, de hacer el futuro hoy. De hecho, aprendí mucho yo de una visita que hicimos a Nueva York en el año 1998, ya hace tiempo. Pero estábamos en un consorcio de universidades de México, de Estados Unidos y de Canadá. Las tres de México eran el CUBA, el CIESAS y la Universidad Narro, Antonio Narro de Coahuila.
de Estados Unidos era la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto Pratt de Nueva York y la Universidad de Cornell en Ithaca, también en Nueva York. Y las de Canadá eran Manitoba, la de York y la de British Columbia, ¿no? Ahí donde trabajaban sobre todo la cuestión de la huella ecológica y otros temas. Y en la visita que hicimos nos llevaron precisamente a platicar mucho con los planeadores de la ciudad de Nueva York. Y estos nos llevaron a varias zonas donde tienen identificadas el agua posible que van a usar en 100 años, las áreas naturales y algunas otras cuestiones de infraestructura urbana que van a ser fundamentales dentro de 100 años. Pero ya la están trabajando, digamos, en el 1996 para el 2096. Ya la estaban trabajando y nos las presentaron así como un proyecto muy interesante. Y yo me quedé muy grabado de esa experiencia y dije, bueno, pues aquí, ¿por dónde podemos ir articulando cosas que permitan? Y este es un tema en realidad de hacer el futuro hoy, ¿no? Pero sobre todo pensar en que las áreas naturales que se han protegido en la zona conurbada y en la zona de la ciudad, en realidad se han convertido ya en islas que están siendo amenazadas por todos lados y que no tienen condiciones en ese sentido de sobrevivir a largo plazo. Las amenazas son de invasiones, el uso exagerado de materiales de explotación de materiales de construcción y otras cosas. En realidad es muy importante que se esté previendo la manera de ir preservando estas áreas y sobre todo también buscar la manera de que se establezcan puntos de conectividad del territorio interno. Hay incluso iniciativas muy importantes, lo decíamos en el contexto del Foro de Conocimiento de la Primavera, lo decíamos muy vinculado a la cuestión de gobernabilidad, ¿no? Esto es lo que permitiría hacer una gobernabilidad incluso en plano horizontal, pero también con mucha participación ciudadana, que es lo que se adolece muchas veces y con lo que te tropiezas. Lo mejor es que se tienen las herramientas legales suficientes para caminar a un decreto específico. Es cuestión de ver la ciudad como un todo. Para que funcionara así, es verlo ya como una reserva, digamos, con ese carácter de futuro presente, que te permita estar viendo lo que va a ser realmente las necesidades de fondo de un área metropolitana tan grande, una megalópolis que requiere de pulmones y de agua, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, sí se podría proteger por un decreto especial, ¿no? Eso sería llegar pero para implementarlo no ocupas de partir de un decreto especial. Tienes ya los elementos suficientes. Hay que vincular en ese sentido lo que son los ordenamientos ecológicos, los planes municipales de desarrollo urbano y lo que son también los planes parciales y demás, pero sí con un sentido de congruencia y de realmente equilibrar el territorio, no dejar que cada quien explote y ya nomás los cachitos que queden al final eso los sacamos, ¿no? Sí, o sea, tendríamos que darle un sentido a todo, porque de repente pareciera que ahora sí que si Zapopan actúa de un modo, Tlajumulco de otro, Juanacatlán de otro, se hacen cosas distintas, sí, claro, en un territorio que está marcado ya como importante para la conservación de la ciudad. Sí, así es. Yo creo que hay todos los elementos porque de alguna manera no se puede decir que no habría estudios, que no habría... Hace falta que sí organizar algo que signifique hacer convergente muchas cosas y sacar los resultados, pero ya hay elementos suficientes. No es como a veces que llegas a un municipio y no tienen nada. No tienen más que un plan parcial que hizo a lo mejor un desarrollador y que lo hizo a su modo y a su antojo. Pero ahora sí ya hay condiciones porque ya existen un plan municipal de desarrollo urbano, existe también el ordenamiento ecológico, no en todos, pero en algunos. Existen también los planes parciales que se vuelven congruentes con el plan municipal de desarrollo urbano y también con el ordenamiento ecológico. Y en ese sentido ya tienes un avance, digamos, de información, infraestructura y de elementos que ya se han caracterizado suficientemente
tienes en ese sentido de alguna manera diagnósticos y estrategias que se pueden hacer convergentes, la del ordenamiento ecológico con el Atlas de Riesgo, con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que ya existe, o incluso vistas desde el punto de vista del PODMED, pues con lo que el PODMED propone y reforzarlo. El PODMED sí requeriría también darle una afinadita y una actualizada y sobre todo evaluarlo bien, porque hay cuestiones que se quedaron muy como las mandaron los municipios tal cual, son la cuestión de las reservas urbanas y otras cosas que ya en la actualidad se tiene que pensar de otra manera. Una ciudad sostenible implica no solamente contar espacios como este, parques públicos, pequeños, medianos, grandes, muy grandes, áreas naturales protegidas. También implica generar otras condiciones para mejorar la calidad ambiental de vida. Y esto implica que las avenidas, como la que está atrás de mí, funcionen para lo que son, que generen una movilidad eficiente, que lleven transporte público, que permitan que las bicicletas y que los peatones deambulen por ahí. Es toda una estructura que implica una urbanización eficiente y este es el camino hacia el que debe llevar el IMEPLAN y los ayuntamientos en el futuro a Guadalajara. La Guadalajara del 2042, que va a alcanzar 500 años de existencia, es la Guadalajara que estamos construyendo en este momento y es muy importante que logremos todos estos proyectos ambiciosos y sobre todo que la política municipal autonomista logre renunciar a sus pretensiones localistas a favor de la ciudad. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.